chicos, primero, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Bien. Si no entramos en detalles. No, pero ya llega el momento. ¿Cómo es también para vosotros este largo camino, ¿no? Que habéis hecho, este recorrido, digamos, con la peli? Sí, la rodamos hace un año, ¿no? Era enero, en el Raval, y no sé, todo muy rápido, muy intenso, muy condensado, y hasta hoy que empieza, pues ahora, sí, ¿no? A liberarla. Y sí que es verdad que venimos de Málaga, venimos ahora del festival pequeñito en Cataluña que se llama Blanes, de recibir pues ya 4 o 8 premios para la peli, y yo creo que es muy buena promoción, marcador, síntoma y motivo de alegría, pues esas películas tan personales, tan íntimas, que uno no sabe, ¿no? Hasta que se estrena o hasta que la ve alguien, que no sabes. ¿Cómo? Tú estás contento con el trabajo que has hecho, los compañeros, todo, porque es de las pocas películas que realmente pues hay un director que es actor, que la ha escrito, que fue una obra de teatro, y hay mucho mimo en esta peli, mucho amor, así que la base es buenísima. ¿Y cómo creéis? ¿Creéis también que eso repercute? Todo lo que mencionas de la obra de teatro, que repercute en este producto al fin y al cabo. No lo sé, la verdad, porque no sé, eso no lo sé. Sí es verdad que creo lo que decía Iván, que bueno, que al ser una peli como tan particular, tan especial, tan única y que retrata este lugar de esta manera tan diferente, pues siempre hay como mucha expectativa más que nunca, en este caso por saber qué tal, si la gente conecta con ella o no. Hombre, sin duda, yo creo que sí, porque son personajes que te puedes sentir representados en algún momento de tu vida. Sí, bueno, está esta frase que dicen, habla de tu aldea y hablarás del mundo, ¿no? Que muchas veces, pues, va de eso, que a veces hablas de algo súper local y muy, muy concreto, y justamente es eso lo que atraviesa y en lo que la gente empatiza, así que bueno. Claro, ¿y cómo fue para vosotros dar forma a estos personajes? Porque dar forma a estos personajes, porque son personajes complejos, son personajes que tienen heridas por sanar, son personajes con un bagaje emocional muy claro y muy evidente, que el espectador lo va a ver. Entonces, ¿cómo fue porque yo creo que hay tantas emociones que se pueden ver en la película que a mí psicológicamente estaba analizando un poquito de todo. Sí, hay muchos melones, muchos frentes, es el ser humano, que es tan absurdo, tan despreciable, tan mágico, tan increíble, tan raro, ¿no? Tan difícil. Y cada uno es un ser humano, un intento de serlo, y ahí hay etapas de vida, como sucede en estos personajes, donde en este caso, el mío en concreto, y los demás también, que es el punto común denominador, es esto, ¿no? Una etapa muy oscura, atravesó un lugar de delincuencia en un barrio muy concreto de Barcelona, y a partir de ahí, pues... Bueno, o tienes la suerte de darte cuenta y querer aprovecharlo, o ya perderte hasta el último día, ¿no? Y para tirar adelante pues necesitas ayuda, y estos personajes a su manera la están pidiendo. Igual tarde, ya lo veremos, o igual es justo el momento, cada uno tiene su punto de apoyo que termina encontrando, que igual no es el mejor, pero ya es un punto de apoyo, entonces ya es un paso hacia adelante. Y lo que decíamos antes de que tiene que ver lo teatral, pues con Iván trabajamos mucho el cuerpo y estuvimos los ensayos, todo el proceso de ensayos fue como, yo lo viví. Con Carla Tobías. Sí, Carla Tobías, que nos ayudó con el cuerpo, y nunca, tampoco había trabajado yo en cine, en televisión, desde allí, ¿no? Desde la conciencia del cuerpo, que es tan importante, pero no hay directores o producciones que le dediquen tiempo a eso, ¿no? Claro. Y yo creo que ha sido bastante claves, ¿eh? Hombre, es que hay muchos temas. Claro, es que como siempre, vosotros como grandes profesionales, yo creo que cada proyecto es muy distinto el uno del otro, ¿no? Y aquí habéis aprendido cosas que no habéis aprendido con otros. Estas distintas. ¿Sí o no? Y bueno, y también quiero preguntaros, ¿pero qué os lleváis de estos personajes? Es decir, bueno, yo creo que lo que hace Iván es que pone delante de la pantalla toda la herida y toda la sombra del ser humano, y eso la gente conecta muchísimo. Yo me doy cuenta que al final la gente con lo que conecta justamente es con esas debilidades y esas... sí, con la fragilidad, con lo frágil que tenemos. Y de alguna forma eso creo que como espectador te serena, porque dices, ay, qué bien, que veo que eso existe y que veo retratado eso delante de mí, ¿no? Y yo pues lo que me llevaría es eso, cómo él mira con tanto amor y tiene una mirada tan empática hacia esta gente, ¿no? ¿En tu hacia el caso? sufrimiento. Digo. Sí.
¿Qué te llevaría? No, sí, la palabra herida está muy presente desde que empieza el rodaje hasta ahora que hablamos de ella, ¿no? Todos tenemos heridas, estás un poquito atento, las tienes. Claro. Y yo creo que ayuda mucho a un actor, ¿no? No sé quién escuchaba el otro día que decía eso, no, suerte que he tenido una herida, hablaba de algo de, no sé, sea de un padre que no conoció o algo así, pero bueno, a él le funcionaba como para trabajar y ser mejor actor, decía, a ver, luego hay que hacerlo, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando tienes la oportunidad de trabajar en películas de este tipo, que la demanda es esta, ¿no? La herida y ser lo más sincero y honesto con tu trabajo, que tienes que irte la tuya. Y heridas hay, claro. Claro. Y bueno, una última pregunta antes de pasar a algo que he traído muy especial, porque como os he dicho, creo que me he planteado esto como un trabajo de psicología para lograr entender a los personajes tan diferentes. Yo quiero saber desde el punto de vista psicológico cómo veis estos personajes, analizando. Voy a llamar a mi psicoanalista y que te lo Bueno, responda. no, yo creo que es verdad que están planteados 4 personajes que lo que ves es mucha neurosis suya. Entonces ves mucha... ves como un intento de una gente que intenta estar bien, y eso precisamente es con lo que la gente conecta. A nivel psicológico, ¿a qué te refieres concretamente? Claro, por ejemplo, qué debilidades, qué veis, qué vacíos, ¿no? Bueno, qué necesidades también, porque al fin y al cabo todos tenemos necesidades y aquí ellos también tienen, solamente que a veces no las pueden expresar, no las expresan por temor, y por eso es que a mí me ha encantado y la voy a volver otra vez para seguir sacando... Hay material. A que sí, Iván, porque hay mucho material, creo, a nivel psicológico de analizar, ¿sabes? En comportamientos, somos humanos todos, entonces ese comportamiento que tenéis cada uno... Sí, creo que es un espejo realmente, es un espejo total. Que se pone sí, en la pantalla, un espejo. Pero bueno, no se aleja mucho de los problemas, y por eso decía lo de la neurosis que tenemos en las grandes ciudades, casi todos los que vivimos en ella, que hay mucha cosa que luego te das cuenta que al final no es tan real, que la problemática al final... muchas veces nos la hacemos más grande nosotras mismas, ¿no? Pero básicamente creo que el denominador común de los 4 es que intentan como hacer las paces con su pasado y con quien fueron, y es una historia de perdón y de perdonarse y de intentar mirar hacia adelante. Entonces... de avanzar. Sí. ¿No? Sí, yo la palabra que me están haciendo ahora con las entrevistas es honestidad. Yo creo que es el trabajo que están intentando hacerse estos personajes desde este momento que los cazamos en la película, que es este giro de guión de su vida, que es ser honestos, ¿no? Que en un mundo donde realmente todo es parece irreversible y cuesta tanto ser uno mismo, me parece, me repito porque ya es un acto de valentía enorme, sobre todo por mi personaje y sobre todo por todos. Al final, que la película va de 4 historias que se abrazan. No, de verdad, chicos, enhorabuena. Sensacional trabajo. Si no estuviera analizando cada cosa. Qué bien. Ahora, ¿sabes? Que remueva. Y bueno, sí. Entonces, ¿de qué va este juego? Digamos, ¿vale? Yo lo he titulado La psicología del color. ¿En qué consiste? Que yo voy a decir un color y vosotros, si podéis, al mismo tiempo vais a decir la palabra que genere ese color. Puede ser una emoción, puede ser un nombre, ¿vale? ¿Os va bien? Tú eres muy buena con esto, creo, ¿no? Si podéis al mismo tiempo, ¿vale? A ver, vamos allá. El primer color, azul. Mar. Muy bien, ¿ves? Amarillo. La buena letra. Perturbación. Muy bien. Verde. Paz. Sí, descanso. Rojo. Pasión. Fuego. Naranja. Hambre. Cárcel. Collons. Morado. Mujer. Mujer. Rosa. Diversión. Amor. Blanco. Paz. Nada. Y por último, negro. Sí. Sí. No os perdáis Esmorzar amb mi, que estrenamos este 13 de junio en los cines. Esto en Reloop. Gracias.